decimal, esta persona lo introdujo y tuvo un gran éxito. Pudo convencer a la comunidad en ese momento, en particular la comunidad científica, que era importante, que el sistema decimal era fundamental para liberarnos de alguna forma y poder avanzar más rápidamente con el conocimiento. No sé si gracias a esta persona, digamos, que puso mucho énfasis en tratar de difundir el sistema decimal, pero estos son un poco los precursores del nanómetro. De esta forma la gente aceptó el metro como algo importante, como algo relevante, y claro que evidentemente fue una decisión muy exitosa. A partir de ahí se siguió utilizando el metro y las subunidades, hasta el día de hoy, utilizar la subunidad nanómetro. Quién sabe, muy probablemente este señor no se imaginaría que el sistema decimal iba a llegar tan lejos y que el metro, por ejemplo, que los franceses se encargaron muy bien de medir y definir qué era un metro, y lo íbamos a tener que dividir en 1000 millones de veces para poder seguir trabajando. Y hablar entonces del nanómetro. Hay un libro muy interesante que se llama El Metro del Mundo, que habla de estas cuestiones, aspectos políticos, digamos, y sociales del metro. Bueno, el aspecto importante, que acá no es mal que lo recalqué porque se me olvidó decirlo, es que sin medida no hay ciencia. Si no podemos medir, no podemos hacer ciencia, no podemos decir nada, no podemos comunicar, no podemos hablar, no podemos interactuar con la naturaleza para preguntarle cosas. Si no hay medida, no. Lo demás es poesía, digamos, de alguna forma. No tenemos nada firme para poder ver si estamos avanzando o no, para estar verificando si lo que se nos ocurre tiene algún correlato con la realidad. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a hablar. ¿Me sale 10 minutos antes, por favor? Vamos a empezar entonces con el viaje fantástico de la nanociencia. A los que les gusta el cine y no sean demasiado jóvenes, a lo mejor han visto, recuerdan esta película El Viaje Fantástico, donde para curar a una persona reducían un submarino a escala muy pequeñita y lo metían en torrente sanguíneo. Y las personas luchaban contra los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Bueno, estas personas seguramente tendrían que haber sido reducidas a un tamaño casi nanométrico. Recuerden que el mundo de la biología está por el orden de los micrones, pero bueno, seguramente con una persona mediría unos 100 nanómetros en esa escala para luchar con un glóbulo rojo o este tipo de cosas en condiciones desventajosas. El glóbulo rojo sería unas 100 veces más grande que él, por haberse reducido tanto, pero aún así no había llegado a escala de nanómetros, estando un punto más grande. Entonces esto fue tal vez el primer antecedente así de imaginación para la nanotecnología. Hoy no reducimos personas tan chiquitas, al menos en tamaño todavía, pero somos capaces de producir objetos pequeñitos como esos y hacer las cosas que hacen estas personas, solo que sean una especie de robots pequeñitos que hoy día se hacen. Son, digamos, robots muy simples, son pequeñas partículas como esta que tenía la copa del rey Licurgus, revestidas con algún componente que ataque algún tumor, por ejemplo. Entonces uno trata de orientarla para que viaje y se adhiera a algún tejido dañado. Entonces después uno puede activar esta partícula para que, por ejemplo, se caliente y mate este tumor de manera selectiva y localizada. Si de alguna forma esto se está pudiendo hacer hoy con desarrollos a través del conocimiento generado por la nanociencia y implementados por la nanotecnología. Y bueno, hay muchos más, hay muchas empresas que no son las que auspician esta presentación, pero son las que se pueden lucrar bastante con la nanotecnología. Por ejemplo, la disputa que hay por el número 1 del tenis o había ya, bueno, ahora subió otra vez el número 2 Federer, pero en su momento, el año pasado, cuando disputaban el número 1, digamos, entre Federer y Nadal, las dos estaban compitiendo auspiciados, digamos, por diferentes empresas que construían raquetas, y las dos tenían en sus marcos desarrollos nanotecnológicos para hacer estas raquetas con las características tales que fueran lo suficientemente livianas y a la vez rígidas para poder competir. En un caso, no me acuerdo cuál era cuál, pero yo sé que uno tenía nanofibras de carbono y el otro tenía nanotubos de carbono y tenía nanofibras de carbono con incrustaciones de nanopartículas. O sea, el mundo nano estaba presente para hacer desarrollos tecnológicos para conseguir que Nadal o Federer fueran el número 1 y que pegaran más fuerte o menos fuerte, con más toque, con más espino o lo que fuera. Entonces, esto está metido, aunque no sepamos, está metido nuestros días, está metido por todos lados. Está metido en el deporte, está metido, bueno, mucho en la cosmética. L'Oréal de París es la principal empresa que produce patentes en el mundo, patentes de nanotecnología. La nanotecnología se utiliza mucho en las cremas. Todas las mujeres que están acá seguramente utilizarán muchas nanopartículas en su piel sin saber lo que se está haciendo a la piel. Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, esto es hoy en día empresas y tecnologías al servicio de muchas cuestiones. Pero hay algunos antecedentes, los físicos en particular, nos gusta siempre citar algún físico
Feynman. Entonces, bueno, había que citarlo para el tema de la nanociencia también. Y Feynman en el año, cerca del año 60, fue la primera persona así que con algún criterio científico, no fue la primera, vamos a ver que un químico lo dijo antes también, de alguna forma, lo sabía también. Lo que tenía Feynman era que no había en principio una ley física que limitara la posibilidad de hacer cosas pequeñas. Que era posible hacer un pequeño robot para instruirlo que hiciera cosas más pequeñas que él, y así siguiendo. Y en principio no había ninguna ley física que limitara esto hasta escalas muy pequeñas. Y que eso no se había explorado todavía, como que por eso decía, hay mucho lugar en el fondo. Algo así sería la traducción de eso. Entonces, esto tiene que ver con la idea que tenía Feynman de que todavía hay mucho por hacer, hay mucho por investigar, no está todo hecho, y que todavía hay todo un campo que no está explorado por la ciencia y la tecnología, que era el campo de lo diminuto, de lo pequeño. Yo también recuerdo que hace más o menos un poco más de 20 años que di una charla en Buenos Aires de un físico argentino que estaba trabajando en Berkeley, Palikov, que es una persona muy exitosa que falleció hace unos años, y recuerdo que él hizo una charla, una presentación sobre el estado del arte, de la física en el mundo, y había colocado 10 puntos absolutamente que para él eran relevantes, y uno de esos puntos era investigar lo pequeño. Me acuerdo que le pregunté, ¿a qué me tengo que dedicar como físico? Yo era estudiante en esa época, un poco, 25 años. Y me dijo que tratar de dedicarme a las cosas pequeñas, que eso iba a ser importante en algún momento. Y bueno, evidentemente esta persona no era Feynman, era muy buen físico, pero tenía esta visión también que coincidía con muchos científicos hoy en día, que hay mucho para explotar en el mundo de lo pequeño, de la mente. Hay un químico mucho más antiguo que Feynman, de 1856, fue el primero que, digamos, en un auditorio un poco más numeroso que este, presentó los primeros resultados que tuvo con partículas coloidales, es decir, partículas en suspensión, partículas de oro. Él lo que decía que no tenía manera de demostrarlo mucho a la mente, pero él insistía y quería convencer a su auditorio que era capaz de producir pequeñas partículas de oro. Y dada esta cuestión de que podía producir estas pequeñas partículas de oro, el oro cambiaba de color. Y así como cambiaba de color, que era una propiedad óptica en este caso, también podía cambiar sus propiedades. Y acá esto es un vidrio donde está depositada, digamos, una solución de estas partículas coloidales de oro, que en vez de un color amarillo, como tiene el oro, que uno conoce un anillo, digamos, un oro macroscópico, un oro masivo, extendido, difiere, digamos, en su color de un anillo. Es un color rojizo, debido a un fenómeno que se llama opalescencia. Este fenómeno de opalescencia es parecido al que se produce en el atardecer por la dispersión de la luz por las partículas de smog. Pero bueno, entonces estas propiedades ópticas eran visibles en pequeñas partículas de oro. Lo que él decía entonces que era capaz de controlar la producción de materia en pequeñas partículas. Estas partículas eran nanométricas. Por supuesto, para él no tenía en ese momento un microscopio de transmisión electrónica, que es lo que hubiera hecho falta, para sacar una foto de sus partículas y ver que medían, no sé, 50 nanómetros, 20 nanómetros, 10 nanómetros, algún tamaño de esto. Pero entonces esto tiene sus antecedentes muy antiguos. Por supuesto que Faraday seguramente no podía controlar muy bien esto. Tenía una receta para producir estas partículas de oro que de hecho utilizaban los alemanes para sus catedrales, los vitrales, hermosos vitrales de las catedrales alemanas, en tonos rojizos, amarillos, anaranjados, y eso se lograban dopando, digamos, introduciendo pequeñas partículas de oro de distinto tamaño para conseguir distintos colores. Esto más bien era una cuestión artesanal, más que una cuestión científica. O sea, había, tal vez por ensayo y error, muchos ingenieros artesanos habían conseguido estas recetas y las iban transmitiendo de alguna forma para conseguir colorear estos vidrios de las vitrales de las iglesias. Bueno, en lo específico de la nanociencia y la nanotecnología, más allá de Faraday y de Feynman, hay una serie de hechos que, bueno, a veces son para destacar un poco, y yo siempre los traigo acá no para que los recuerden, sino para ver de qué épocas estamos hablando. En el año 46 se obtiene la primera imagen por transmisión. Bueno, en el año 60 decimos más o menos que Feynman habla conceptualmente, o introduce este concepto de que se pueden hacer cosas pequeñas. Un japonés, Taniguchi, es el primero en hablar de nanotecnología. Se refería a dimensiones de 100 nanómetros. Fue el primero que planteó el tema de la nanotecnología, en el año 74. Bueno, y pasaron una serie de cosas, no quiero detener mucho en esto. IBM, la productora tecnológica IBM, empieza a introducir la litografía atómica en el año 1989. Un poco más adelante algunos científicos utilizan moléculas para conducir la electricidad, utilizan moléculas, es otra cuestión de la nanotecnología también. Hablan se introduce el concepto de electrónica molecular.
ya en el año 1998 se construye el primer nanotransistor, interruptores moleculares, bueno, hasta prácticamente nuestros días, en el año 2000, se construyen corrales cuánticos. Corrales cuánticos son simplemente utilizar un sustrato de un metal, colocar átomos, imagínense esto que es pequeñito y qué cuidado hay que tener, se colocan átomos de un determinado elemento, y esto es una especie de corral que lo que hace es, de alguna forma, no dejar que la carga se escape y formar una carga en el interior, en el centro. Esto es un concepto que fue muy vistoso, muy interesante, porque era costar solamente predicho teóricamente, pero no se había podido construir. Y esta construcción es la que vale hoy en día la posibilidad de tratar de pensar e imaginar computadores cuánticos. Es decir, computadores que sean mucho más rápidos, mucho más pequeños, pero todavía, digamos, IBM está en un desarrollo, digamos, muy primitivo con todo esto, y se hacen pequeños ensayos a esta escala, pero no, de ninguna forma nada es comercial. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con los ejemplos. Mi idea es entonces presentarles dos ejemplos para cerrar esto. Un ejemplo, el objeto de estos ejemplos es ¿por qué lo que es chiquito es distinto? Entonces, ¿por qué es distinto? Uno puede decir, bueno, vayan a saber la cantidad de motivos que hay para que algo pequeño sea distinto a lo que no es pequeño, a lo que yo veo cotidianamente. Entonces, una manera de ver esto yo lo diría en dos aspectos. Y vamos a ver que cada uno de estos ejemplos ilustra muy bien cada uno de estos dos aspectos que para mí son los que más claramente definen el origen de lo distinto en lo pequeño. Entonces, el primer ejemplo es el de la nanopureza. Y para esto vamos a apelar a observar con cuidado la naturaleza, observar las flores. Más que observar las flores, observar las hojas. La cultura japonesa, y como cambié de tema, la cultura japonesa, la flor de loto tiene un simbolismo muy, muy fuerte. En general la cultura asiática, pero la japonesa en particular. La flor de loto representa muchas cuestiones vinculadas a temas religiosos, pero más allá de estas cuestiones religiosas, representa la pureza. La hoja de la flor de loto en general, es el símbolo de la pureza. Y esto tiene algún sentido. Tiene algún sentido que lo vamos a ver un poquito más de cuidado. Vamos a mirar más de cerca la hoja de la flor de loto para ver por qué los japoneses no estaban ya desde entonces tan equivocados cuando pensaban que la flor de loto era un símbolo de pureza realmente. Esto que está acá es una hoja de flor de loto y esto que está es una gotita de agua arriba de la hoja. Como ven ustedes, la gota está bien identificada sobre la hoja. La gota está identificada sobre la hoja de la flor y no, lo que se dice no moja la flor, sino no se desparrama el agua sobre la hoja. Si lo miramos con más cuidado, vemos que las gotitas son prácticamente esféricas y están sobre estas pilosidades de la hoja muy bien identificadas, aisladas, sin mojar la hoja. No sucede lo que pasa en otras situaciones. Yo mojo, por ejemplo, con agua de esta alfombra, el agua se desparrama por completo en la alfombra y la moja. En la hoja de flor de loto no la moja. El agua no moja la hoja de flor de loto. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ir con cuidado de esto. Esto de que las cosas mojen o no mojen tiene una naturaleza más profunda, digamos, a nivel molecular. Y podemos describirlo muy sencillamente pensando en las fuerzas de interacción que hay en cada caso. Imagínense, esta es la gota de agua, entonces tenemos, serían tres fases. Una fase que es líquida, que es la gota, una fase gaseosa, que es el aire que está presente por encima de la gota y por encima de la hoja, y otra fase sólida, que sería la hoja misma, la hoja de flor de loto. Entonces, entre cada par de fases hay una fuerza en la interfaz, una fuerza de que se llama de tensión superficial, originada por tensión superficial entre el líquido y el gas, entre el gas y el sólido, y entre el sólido y el líquido. ¿Sí? Este conjunto de fuerzas, este balance de fuerzas, debido a que tienen sus valores de acuerdo a la naturaleza de cada material, la naturaleza del agua, la naturaleza del aire que rodea esto, la naturaleza de la hoja. Este balance de fuerzas va a hacer que haya una fuerza que tienda a que el agua moje la hoja o que el agua no moje la hoja. De este balance de fuerzas, en el caso de la flor de loto, como es una superficie, se dice hidrofóbica, que le tiene fobia al agua, es decir, no la quiere el agua, trata de no mojarse. Entonces, la naturaleza de interacción entre el agua y la hoja de flor de loto es tal que la hoja no quiere mojarse con el agua y el agua no quiere ni ver a la hoja de flor de loto. Y esto es más o menos lo que ocurre. La gota queda aislada de la hoja, simplemente queda apoyada sobre la hoja. Entonces, este efecto, que es un efecto evidentemente de superficies, está asociado con la superficie expuesta. Entonces, y ahí está la idea importante. Si yo consigo que en el mismo lugar tener más superficie,
estoy amplificando este efecto.